Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Esta es su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Les da un solemne saludo, un cordial saludo a todos cada uno de ustedes. Somos de casa todos, por lo que veo, y me es grato el saludarles, me es grato el que estén aquí con nosotros. Y vamos a continuar con esta serie, la carta al libro de los Colosenses. El título de esta predicación es El Nuevo Hombre. Es el título de la predicación, El Nuevo Hombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí seremos nuevos hombres? Puedes decir amén y yo puedo decir amén, pero vamos a ver si realmente es verdad conforme a lo que dice la palabra, porque nosotros no debemos de guiarnos por lo que pensamos y creemos, sino por lo que Dios dice en su palabra, y ese es el punto de partida. Ahí es donde podemos compararnos para ver si realmente somos nuevos hombres en Cristo o estamos viviendo de una forma terrenal que no le agrada a Dios, ¿sí? Vamos a ver, hasta aquí voy a recapitular un poquito. Hasta aquí hemos visto cuando iniciamos cómo el apóstol Pablo se presenta en esta carta. El apóstol Pablo saluda a la iglesia, reconoce su fidelidad de la iglesia a Dios, reconoce el servicio de la iglesia a los santos, y vimos cómo el apóstol Pablo ora por la iglesia de Colosas, rogándole a Dios que le dé sabiduría para hacer frente a las herejías, para hacer frente al paganismo, para hacer frente a los falsos maestros. Vimos a Pablo que da el fundamento o la teoría de la carta. Les dice que Cristo es el dueño del universo, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del cristiano, pero aparte es el reconciliador de todas las cosas, que si nosotros estamos en Él, estamos seguros. Él les dijo que si están arraigados, echan raíces y se sobreedifican en Él, Él les decía, ustedes están seguros. Ustedes están seguros, y estando seguros, ustedes van a poder hacerle frente a cualquier estrategia del enemigo. Cuando nosotros estamos muy arraigados, cimentados en las cosas de Dios, podemos hacerle frente a cualquier acechanza del enemigo, a cualquiera, de todo tipo. Pero eso tenemos que hacerlo por fe y tenemos que creerlo, ¿sí? Y la semana pasada cierra la parte teórica diciéndoles: ustedes murieron con Cristo, ustedes resucitaron con Cristo, y esto los hace a ustedes libres. Y libres no solamente del pecado, sino de cualquier estrategia de religiosidad que pudiera haber, de aquellos que se enfocan en lo externo, en las apariencias, pero no en ser. Recuerdan que lo que dijimos, que muchos hacen las cosas para parecer santos. Muchos hablan para parecer santos. Muchos hablan de Cristo, pero no se parecen nada a Cristo. Lo hacen para parecer santos, pero no para ser realmente santo, apartado. Ellos externamente quieren expresar y quieren hacer las cosas para decir quiénes son, pero en realidad internamente no lo son. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Tengan cuidado con esas personas, tengan cuidado con ellos, oren por ellos, pero no se dejen controlar por ellos. Y lo dijimos, ¿se acuerdan qué dijimos? Hay lugares donde le dicen, si tú no traes una falda hasta los tobillos, tú no eres santo. Si tú no traes velo, no te quitas aretes, te dejas sin pintar, si no lo haces, no eres santo. No, hermanos. Lo santo no es lo externo, es lo interno, es el corazón. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y por tanto pasamos a la teología, a la práctica del versículo 5. Vamos a estar viendo Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17. Dice Pablo, ¿saben qué? Yo ya les dije cómo están las cosas, ahora vamos a pasar a la práctica, de la teología a la práctica. Miren lo que dice el versículo 5. Dice así, vamos a ir viendo los versículos y vamos a ir leyendo también. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Oremos. Bendito Padre, gracias le doy, mi Dios, en esta mediodía. Señor, aquí está su palabra.
Prepare nuestros corazones, denos entendimiento y discernimiento. Ayúdenos, Señor, a vestirnos de ese nuevo hombre en el cual usted se goza. Le pido perdón por mis faltas, por mis pecados y el anhelo ardiente de que la iglesia, Señor, pueda entender que hay cosas que tenemos que hacer, hay responsabilidades que nos tocan a nosotros. Que podamos ser esa iglesia que usted ha comprado a precio de sangre. Ayúdenos a entendernos, denos discernimiento, dirección y que sujetemos todo a la verdad y a su voluntad. Se lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Aquí empieza el apóstol Pablo. Él les dice, yo ya les hablé de la teología. Ahora les voy a hablar de la práctica. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer morir ¿qué? Lo terrenal. Y morir es acabar, terminar, que ya no haya nada. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Pablo utiliza aquí un lenguaje fuerte, pero escuche usted, no dice toleren el pecado, no dice controlen el pecado, no dice negocien con el pecado, porque eso es muchas de las cosas que nosotros a veces estamos haciendo, ¿sí? Toleramos el pecado, no pasa nada, tantito no es nada. Muchas veces nosotros que pensamos que tenemos control sobre el pecado, no, eso no me va a dominar, a mí no me va a pasar. ¿Y saben qué? Terminamos en pecado. No podemos negociar con el pecado. Él dice hacer morir el pecado, lo terrenal. Es por eso que nosotros debemos vivir una vida plena en santificación. La santificación requiere una guerra constante contra el pecado, mis hermanos. Es una guerra entre lo espiritual con lo terrenal. ¿Por qué? Porque estos pecados, tus pecados, mis pecados, nacen en el corazón antes de manifestarse. Hermanos, eso es lo que a veces traemos en el corazón, cosas malas, pero a veces si no lo alejamos, si no lo hacemos morir, esas pequeñas cosas van creciendo hasta que lo maquinemos, y no solamente lo maquinemos, lo ponemos en acción, que es lo más grave, poner en acción las cosas, esas cosas que nacen en el corazón. Y nos tenemos que dar cuenta de eso. Por eso Pablo lo sabía. Pablo, ¿a quién le estaba hablando? A la gente gentil que no conoce de Dios, y la respuesta es no. Le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a las personas que conocían de Dios. Ustedes tienen que hacer morir lo terrenal. Y cuando se refieren a lo terrenal, miren nada más cómo enumera muchas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¡Wow! ¿Se puede imaginar algún cristiano permitiendo esto? Y le digo una cosa, esta es una realidad. Esta es una realidad que nos pasa a nosotros como cristianos. Por más que nos queramos hacer a veces que somos muy santos, no, hermanos, tenemos que ver la realidad por la cual estamos pasando y lo que estamos enfrentando cada uno de nosotros de esa realidad. Ahorita voy a regresar a esto. Sigue el versículo 6 al 11. Dice así: cosas por las cuales, ¿qué cosas? Las que hablamos ahorita: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, cosas por las cuales, ¿qué dice? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¡Wow! ¿Cuál es la consecuencia? Y ahorita vamos a ver qué es eso, pero ¿cuál es la consecuencia cuando nosotros desobedecemos? Cuando se nos da un orden y nosotros no queremos andar en ese orden. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Aquí el apóstol nos dice, ustedes vivían de esa forma, pero ahora ya no. Dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni
ni esclava, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Wow, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué está enseñando Pablo aquí? Él está diciendo, ustedes ya escucharon la teología, ya escucharon el fundamento que es Cristo. Ahora les corresponde a ustedes hacer algo. ¿Qué? Les corresponde poner en práctica lo que han escuchado, lo que han aprendido. Pablo le está diciendo, ustedes ya saben, ustedes ya aprendieron, ustedes fueron muertos en Cristo y resucitados en Él. Y eso ya ustedes lo saben. El pecado ya no debe de tener dominio sobre ustedes. Ustedes son libres. Ustedes son libres y no se deben dejar gobernar por el pecado. El pecado ya no tiene derechos en ustedes por su condición como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se llevó su pecado, el pecado suyo, mi pecado a esa cruz. Escuche bien esto, porque esa es nuestra condición. Pero en la posición que estamos como cristianos, a nosotros nos corresponde hacer morir lo terrenal. ¿A quiénes? A nosotros. ¿A quién? A mí. A ti nos corresponde hacer morir lo terrenal. Tenemos una responsabilidad tan grande. Sin embargo, déjenme decirles algo que yo en un principio veía con tristeza. Nosotros no vamos a poder acabar con el pecado. Es imposible en esta vida sacarlo de raíz. Wow, pastor, entonces, pues por el momento, todos los días nosotros, todos los días debemos de cortar de la raíz del pecado. Esa es nuestra responsabilidad, no dejar que crezca, sino cortar la raíz del pecado. Cortar la raíz del pecado, hermanos. Esa es su responsabilidad. Hacer morir el pecado es un proceso continuo que requiere depender del poder del Espíritu Santo y aplicar algunas disciplinas para que nosotros podamos vivir de esa manera. No se logra, y se lo digo bien, no se logra mediante nuestras propias fuerzas. Yo soy muy fuerte y yo sé que puedo vencer el pecado. Hermanos, y cuando viene la tentación caemos. Yo he escuchado decir, no, mira, yo de verdad prometo no tomar prometo no tomar en medio año y no tomo, pero después de que pasa el medio año, ¿qué pasa? Se toma lo que no se tomó en ese medio año. Hermanos, por nuestras fuerzas no podemos acabar con el pecado, ¿sí? Sino colaborando activamente con la gracia de Dios. Es hacer morir el yo. La humanidad egoísta que muchos tenemos, que reclama vivir la vieja vida, el viejo hombre, del que Cristo nos hizo libres. Si ya usted lo hizo libre, Cristo, ¿para qué quiere regresar? ¿Para qué quiere regresar? Ya lo hizo libre, pero créalo de verdad, créalo que esa es una realidad. No es una falacia, es una verdad que si Cristo lo hizo libre, ya no tiene que regresar a esas prácticas de las cuales ahorita mencionamos. Y por si alguna razón ellos no entendieron, como quizá muchos de nosotros no entendemos la expresión hacer morir lo terrenal en ustedes, Pablo da una lista detallada de lo que es lo terrenal. Son vicios, actitudes, prácticas. ¿Cuáles de ellas? Vamos a ver cómo las enumera. Dice fornicación. Wow, fornicación. Ese es para los solteros. No, hermano. No. No digan, ahí te hablan, porque no, es para ustedes. ¿Para quiénes? Para los casados también. Pablo está hablando aquí de inmoralidad sexual. Esa es la misma palabra con la que Jesús se refirió cuando le preguntaron acerca del divorcio. Él habla de inmoralidad. Haz hacer morir la fornicación, la inmoralidad. Pero ¿cuántos permitimos la inmoralidad en nuestras vidas? Pastor, está hablando con cristianos. Pues precisamente porque a nosotros nos debe de doler lo que la gente de Cristo hace, porque damos testimonio con nuestras acciones. Hermano, si usted está en ese sentir, si usted está así, debe de hacer morir eso, de cortarlo por raíz. Y ahorita vamos a ver cómo debemos de cortar eso, porque definitivamente, hermano, nosotros nos hacemos daño y pensamos que no pasa nada.
Total, le guardo la fotito donde mi esposa no la vea, donde mi esposo no lo vea, y ya pensamos que estamos haciendo bien. Hay que cortar de raíz. Ahorita vamos a ver por qué les digo esto, hermano, y para qué les digo y cómo les digo. Hay que hacer morir la impureza. La impureza es un rango más amplio que el de la fornicación. Incluye el mal uso de la intimidad, el mal uso, pero también se aplica en varias formas de lo moral, de la moral pervertida, los malos deseos. Hay que hacer morir la impureza. Hermano, no se sorprenda porque en la iglesia de Cristo muchos hemos pasado o han pasado o están pasando estas cosas y demos gracias a Dios que están escritas para que nosotros podamos escucharla y nos podamos arrepentir y decir, verdaderamente necesitamos quitarnos esta vieja ropa y ponernos la nueva ropa, que más adelante vamos a ver. Hacer morir la avaricia, codiciar lo indigno. Avaricia dice que es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque la avaricia pone el dinero en el lugar que solo le corresponde a Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros? Yo aquí lo he predicado muchas veces y yo creo que hasta muchos de ustedes se han de ver enojado conmigo o se enojan conmigo. Yo les he dicho, tenemos que poner a Dios por encima de todo, aún de tus logros, de tus éxitos, de tus intereses. Tenemos que poner a Dios por encima de todo, para que de ahí emane la bendición para todo lo que estamos haciendo. Pero qué tristeza es que por cualquier cosa nos desentendamos de Dios. Tenemos que darle a Dios su lugar. Él le decía, si ustedes están en Cristo, iglesia de Colosas, tienen que hacer morir lo terrenal. Si ustedes están en Cristo, iglesia Vida Nueva Nesa, tienen que hacer morir lo terrenal. Pero yo sé que no vamos a poder solos. Dios sabe que nosotros no íbamos a poder solos hacer morir lo terrenal. Y Él nos ha provisto de una herramienta tan hermosa, de una persona que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que, subraya esto, nos ayude. ¿Y para qué queremos que nos ayude? Para que no tengamos excusa de decir que no podemos, de decir que necesitamos más. El Espíritu Santo es suficiente, es la herramienta que Dios nos ha dado. Yo le digo herramienta, pero es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Es algo que nos ha dado para que nosotros podamos hacer lo que humanamente no podemos hacer. Así es de que no venga con el jueguito de que no puede dejar de hacer lo que no debe de hacer. No hay excusas, porque usted se excusa, entonces está haciendo menos a la tercera persona de Dios. Está haciendo menos al Espíritu Santo. Usted le está diciendo, Espíritu Santo, ni tú puedes. Es como si le dijera a usted eso al Espíritu Santo. De verdad me pegaba esto. Me golpeaba como un látigo, porque decía, sí es cierto, Señor. ¿Cuántas veces nos excusamos y estamos haciendo menos al Espíritu Santo? Pero el Señor nos ha dado al Espíritu Santo porque Él sabía de antemano que nosotros no podemos hacer las cosas por cuenta propia. ¿Cuántas veces ha dejado usted o ha querido usted dejar esos malos pensamientos, esas malas amistades? ¿Cuánto daño no le han causado esas amiguitas, esos amiguitos? Hermanos, no, debemos de recapacitar y de hacer morir nosotros el pecado de raíz, cortar con todo, rompa esa foto, quite los teléfonos que tenga. Pero no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque somos desobedientes. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno es desobediente a las cosas de Dios. Por tanto, haga morir el pecado. Para llevar a la práctica este mandato, necesitamos lo que dice Romanos 8:13. Por favor, alguien, hermano Gerardo, si alcanza para darle lectura, Romanos 8:13. Yo cuando le predicaba me enojé conmigo mismo, de verdad.
Dije, es cierto, ¿cuántas veces no he puesto por excusa cosas que no están bien ponerlas? ¿Le da lectura a Romanos 8:13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, esa es una realidad. Nuestra dependencia es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a dar la pelea. No usted esté solo. No diga, no puedo dejar esto. Lo que pasa es que no tiene disciplina para las cosas de Dios. Ahorita vamos a ver de qué manera podemos dejar esto. No me diga, es que tengo tentación. No me diga, es que no puedo. No me diga, "Ay, es que es más fuerte que yo". Sí, el pecado es más fuerte que usted y le inunda y lo llena. Pero usted tiene una herramienta, más que una herramienta, tiene una persona dentro de usted que es el Espíritu Santo, que es el que le va a ayudar a que usted pueda lograr cortar de raíz el pecado, porque el pecado siempre va a estar presente, hermano, siempre. Pero no debemos que dejarlo que crezca, cortarlo de raíz. Cortarlo de raíz. Entonces, hay que reconocer que no podemos vencer solo el pecado. Él dice, haced morir. Debes de pedirle a Dios que te dé fortaleza. Y ahí vienen los principios, las disciplinas espirituales. Debes de pedirle a Dios que te dé fortaleza y someter tu voluntad a su dirección, para no satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. He orado mucho por mi hija, he orado mucho por mi hijo, pero es que sí está bien que ore, pero ellos deben que hacer esto. Ellos deben de entender que el pecado les va a llevar a la muerte. Deben de entender que el pecado los va a hacer que enfrenten la ira de Dios. Sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues alimentando nuestra mente con la palabra. Memoriza la palabra, medita la escritura, renueva tu entendimiento y resiste la tentación. Hermanos, esto no se trata de un cambio de vida, esto no se trata de portarnos bien, esto no se trata de hacer bien las cosas. No es un cambio de vida lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos una transformación completa de parte de Dios en nuestro corazón, que emerja hacia lo externo y que podamos enfrentar y pelear la buena batalla a través del Espíritu Santo. Pablo nos dice en esta carta, hagan morir, y nos da las herramientas para hacerlo morir. Pero yo no sé si usted quiera morir, hacer morir a ese viejo hombre, o no sé si usted quiera dejar alguna prenda de ese viejo hombre en su vida, porque a veces nosotros no entendemos y queremos dejar cosas que sabemos que nos pueden comprometer con el pecado. Con el pecado. Identifica y elimina las tentaciones. Es radical. Es quitar de tu vida lo que te hace tropezar. Establece límites claros en tus relaciones con tus amigos, los lugares que frecuentas y contenido que consumes, para no alimentar tus debilidades. Es lo que yo hablaba ahorita. Hermanos, habemos personas casadas y algunos todavía traen la foto de la novia pasada, ya estando años de casado. Todavía traen los recuerdos de los amigos con los que se iban a tomar. Y de vez en cuando les hablan y después en cuando se juntan y le juegan a la tentación. Es cortar de tajo. Cortar de tajo, acabarlo, hermano. Esos teléfonos, esas notas, esas fotos, elimínalas, porque va a haber consecuencia. Esos lugares que frecuentabas, ya no los frecuentes. Pero ahí es donde nosotros somos necios en esas cosas, porque la palabra de Dios nos dice, ya, muere lo terrenal, acaba con el pecado de raíz, y nosotros pensamos que somos más inteligentes que Dios. No pasa nada, voy con mis amigos, yo puedo, tengo fuerza suficiente para decirles no. Te digo una cosa, no tenemos las fuerzas suficientes, y ya te lo expliqué, para decirle no al pecado. Por eso Dios que es tan bueno, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado a ese Espíritu Santo para que nosotros podamos dar la batalla.
Por eso es necesario buscar la palabra de Dios en todo tiempo, en todo momento, para renovar nuestro entendimiento y resistir en la tentación. Entre más usted se alimente de la palabra de Dios, entre más usted ore, entre más usted busque a Dios, déjeme decirle que más fácil va a ser acabar con la raíz. ¿Cuántos matrimonios cristianos no han sido destruidos por los pecados que estamos mencionando? ¿O será que a los cristianos nos pasa eso? ¿Será que a los cristianos no andamos buscando luego eso? ¿Cuántas vidas, jovencitos, que por las amistades están viviendo vidas que no le agradan a Dios? ¿O será que a los cristianos no nos pasa esto? No, hermanos, tenemos que tomar eso que Dios nos dio, el Espíritu Santo, para pelear la buena batalla, para hacer morir lo terrenal. Yo creo que muchos hemos tenido experiencias difíciles en nuestras vidas, pero debemos de aprender de las experiencias difíciles que tenemos en nuestras vidas, y debemos aprenderlo conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis fuerzas, ni conforme a mi voluntad, porque nuestra voluntad es limitada, es limitada. ¿Cómo podemos vencerlo? Reconoce tu posición en Cristo. Cree y vive en la realidad espiritual de tu hombre, de tu nuevo hombre, y deja el viejo hombre que fue ya muerto en esa cruz, muerto al pecado. Vive en libertad, acude al trono de gracia, lleva una vida constante de oración, confiesa tus faltas. Escúchame bien, confiesa tus faltas y busca el perdón y la misericordia de Dios cada vez que falles. Cada vez que falles, ve, corre a ese lugar. En lugar de alejarte de Dios, de alejarte con la tentación, de alejarte con el pecado, ve a ese lugar, corre y entrégale al Señor tus faltas todos los días. Y corta de raíz ese pecado. Es la manera en que puedes hacer cortar de raíz el pecado que estás llevando, el pecado que estás ocultando, o el pecado que te está dominando. Hermanos, tenemos que ser y sobre todo los casados, tenemos que ser pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría, mucha dirección. Porque hay muchos cristianos que ven unas faldas y ni te digo y ni te cuento. No, pastor, aquí no hay de esos. Wow. Eso quisiera yo, que no viéramos de esos. Y ahí vamos tras esas cosas, como caballos desbocados, corriendo a la mujer ajena o al hombre ajeno. Hermanos, Pablo nos está hablando de eso. No lo digo yo, lo dice Pablo. Fornicación, impureza. Yo no lo digo. Ahora, Pablo nos da herramientas, y nos dice qué debemos hacer para dejar todo eso. Y te digo una cosa, fue cuando primero estaba yo medio triste, cabizbajo, así, hasta hacía mis caras, sentía como que me pegaba, pero ya cuando después digo, bueno, Pablo nos está dando algo, una herramienta de gran valor para que nosotros iniciemos a dejar todo aquello, a dejar morir, a matar a todo lo terrenal que tenemos en nuestras vidas. No, sí, pastor, pero eso es para aquellos. No, hermana, es para todos. ¿El orgullo es pecado? ¿Cuán orgulloso es usted o soy yo? ¿El mentir es pecado? ¿Cuántas veces no mentimos? Hermano, arranquémonos de raíz. Usted tiene al Espíritu Santo. Hermano, pues usted tiene la mejor arma para acabar con el pecado. Imagínate que le salgan con un cuchillito, usted tiene una ametralladora. ¿Qué le van a hacer, hermano? ¿Qué le van a hacer? Tenemos la mejor
Yo lo digo así y perdón por la expresión, pero el Señor nos ha capacitado con lo que necesitamos para cumplir con lo que nos está pidiendo. Pablo nos lo pide porque sabe que lo podemos cumplir, pero es una responsabilidad de usted, es una responsabilidad mía el hacer morir lo terrenal, en hacer morir lo terrenal. Pablo le dice, acude cuando estés así, con ese pecado, acude al trono de gracia, cultiva una vida de oración, confiesa tus faltas, busca el perdón y la misericordia de Dios. Cada vez que falles, corre hacia ese lugar, no te alejes, corre a ese lugar y reemplaza lo malo con lo bueno. Ahora, Pablo les dijo lo que ellos deben de hacer, pero en el versículo siguiente, Pablo les dice lo que la mayoría de líderes y pastores en esos tiempos no les gusta hablar, porque ni siquiera saben lo que es. Por ende, la congregación desconoce esta expresión que viene, que se llama la ira de Dios. ¡Wow! La ira de Dios. Pablo está diciendo, oigan bien esto, ustedes que deben hacer morir lo terrenal en ustedes, si no lo hacen, ¿son hijos de qué? De desobediencia. Y a los que desobedecen sabiendo lo que tienen que hacer, la ira de Dios viene sobre ellos. Wow. Como iglesia cristiana creemos en el amor de Dios, pero no podemos ignorar su justicia. No podemos volver a las prácticas de las cuales Cristo nos dio libertad cuando hemos creído en Él. Por eso es algo que tenemos que hacer. Escuche esto. El Dios que ama, si lo desobedecemos, también castiga. No lo digo yo, lo puede leer ahí en el versículo, lo dice Pablo. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Yo leía y veía al pastor John Piper, que da una buena definición. Y él dice así, y define la ira de Dios como el enojo estable de Dios hacia el pecado. Dice que es un enojo estable de Dios. Dios aborrece el pecado siempre, no algunas veces, siempre. Y luego dice, ese enojo estable y consciente es expresado en la retribución de una apropiada venganza sobre el culpable del pecado. O sea que Dios actúa de una forma fuerte contra los hijos de desobediencia, contra los hijos que aman el pecado, que no obedecen. Wow. Y por eso déjame corregirte algo que muchos han dicho y que yo en un momento cuando empezaba decía, algo que es un disparate que muchos pastores todavía enseñan esto. Dicen que Dios aborrece el pecado. Pero ¿sabes qué? Pero ama al pecador. Y esa es una mentira. Esa es una mentira, porque, a ver, ¿quién va al infierno? ¿El pecado o el pecador? Pues el pecador. El pecador. Él es el que va al infierno. Si usted es pecador y no se arrepiente, no obedece, dice que la ira de Dios vendrá sobre usted. Y eso es serio, de verdad es muy serio, hermano. Tenemos que reflexionar lo que estoy hablando. La palabra de Dios es la que debe de hacer penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, remover todo para sacar lo que no le agrada y que nuestras vidas sean transformadas. Es por medio de la palabra que nuestras vidas son transformadas. No es por nuestro sentimiento, no es por nuestra voluntad. Y por eso te tiene que expresar la palabra de Dios, aunque a veces nos incomode, aunque a veces nos haga removernos. Yo digo así como chinicuila en comal, hermanos. Esa es una verdad. Pablo está diciendo, hay que hacer morir todo el terrenal. Esto es serio, porque si no lo hacemos sabiendo y escuchando la voz de Dios, la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia. Imagínense cuando esté delante de Dios. Señor, yo no sabía esto. No me digas, porque el día 7 de junio de 2026 estaba un gordito de bigote ahí diciéndoles y hablándoles de todo esto.
Y tú oíste, pero no escuchaste con atención mi consejo, mi palabra. Así es de que uno me diga, y su esposa, es que fui infiel y me dejó. Y su esposo, fui infiel y me dejó. Porque le estamos diciendo que hay oportunidad para dejar todo aquello, para cortar de raíz todo lo que estamos haciendo. Y no solamente eso, los muchachos, las señoritas, todos debemos de cortar de raíz lo que nos está pasando. Si no lo cortamos, va a crecer, hermano. Va a crecer, nos va a inundar. Nos va a inundar. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Si ustedes aman a Dios, entonces deben de odiar, de rechazar, de darle la espalda a lo que Dios odia, a lo que Dios aborrece. Él aborrece el pecado. Él no comparte su gloria con nadie. Si estamos en Cristo, el pecado no puede habitar en usted. ¿Qué dije? Si estamos en Cristo, el pecado no puede habitar en nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros pecamos tenemos que ir a los pies de Cristo, a confesarle y entregarle nuestro pecado. Ese es arrancarlo de raíz. ¿Cómo es? Que cuando pequemos tenemos que ir a los pies de Cristo, a confesarle y entregarle nuestro pecado. Inmediatamente no podemos permitir que el pecado habite en nosotros para que haya paz. Hermanos, no podemos permitir, arranque de raíz el pecado. Por favor, por favor. Y ahora, ¿qué es que el pecado habite en nosotros? ¿Qué significa habitar? Significa establecer una residencia permanente, morar, permanecer en un lugar siempre. No permita que el pecado habite en usted. Porque entonces sí va a traer consecuencias fatales a su vida. Que esté inundado, que esté infectado del pecado, mi hermano. Si usted no lo corta de raíz, va a crecer. Y después para que salga de ahí, no lo sé. Por eso es importante que lo cortemos de raíz. Que usted diga, yo pequé, Señor, me duele, y le pide perdón, se lo entrega a Dios, se arrepiente, le da la vuelta a la hoja, deja eso. Y a lo mejor al rato o mañana vuelve a hacer otra cosa, pues ahí mismo va, corte el pecado de raíz. Acabe con todo aquello, un pequeño remanente que usted se deje, ese remanente puede crecer y ocasionar algo tremendamente de dimensiones que usted ni se imagina. Acabemos con todo, mis hermanos, acabemos con todos. Así que Pablo explica lo que deben hacer y las consecuencias de no hacerlo. Pero mire, ahora vienen las buenas noticias. Versículos 12 y 13. Sí, porque ya estaban poniendo carita como de, no, ahora vienen las buenas noticias, ¿eh? Dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Pablo le está diciendo, deben de vestirse de un nuevo hombre, de una nueva mujer, hacer morir lo terrenal, todo lo pecaminoso. Si deciden no vivir como vivían antes, eso es bueno. Si dependen del Espíritu Santo diariamente, Él les va a ayudar, les va a enseñar cómo se vive una vida nueva en Cristo. Es lo que Pablo está diciendo, una nueva persona en Cristo, una persona escogida por la libre y soberana voluntad de nuestro Dios, Cristo es el que nos ha escogido a nosotros, mis hermanos. Pastor, pero yo hice una decisión, yo hice una oración. Claro que sí, mi hermano. Pero eso viene como consecuencia de que Cristo lo vio primero y Cristo se fijó en usted primero. Si no, ni su declaración hace, hermano. Eso es importante. No dejarnos guiar por los sentimientos, sino por un arrepentimiento genuino y confesarle a Dios. Pablo dice, somos escogidos, separados, amados por Dios. Y también te corresponde hacer algo, ¿qué? Ser misericordioso, ser benigno, ser humilde, ser manso, ser paciente,
ser paciente, humilde, manso. Ay, es que yo no soporto ya a este pastor. Soportándose los unos a otros. Es que este pastor me la hizo, me la paga. Perdonándonos unos a otros como Cristo lo perdonó a usted y me perdonó a mí. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo, si ustedes fueron escogidos por Dios, que es un privilegio, no está en nosotros, está en Dios. Si ustedes fueron separados, y ustedes fueron amados, y son amados por Él, a usted le corresponde ser misericordioso, benigno, humilde, manso, ser paciente, soportarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros, como Cristo nos perdonó a nosotros. Hermano, ¿usted sí perdona a los otros? Me refiero a la iglesia. ¿Usted sí soporta a los otros? Ay, pastor, es que usted no sabe lo que me ha hecho esta hermana. Sí, pero usted no se da cuenta de lo que le ha hecho a Dios. Es que yo no la puedo perdonar. Pero Dios, ¿cómo sí lo perdona a usted? Hermanos, ¿nosotros seremos mayores que Dios? Dice, de entrañable misericordia y bondad. ¿Qué es esto? Un corazón que siente el dolor ajeno. Dice, humilde y mansedumbre. ¿Qué es esto? No buscar lo propio, sino considerar a los demás como superiores a mí. Hermano, hermana, ¿usted considera a los demás como superiores a usted? Y es una pregunta que sí le estoy haciendo, no me conteste, pero ¿usted considera a los demás superiores a usted? ¿O usted se siente superior a los demás? Porque si usted se siente superior a los demás, déjeme decirle que estaría reprobado, porque la humildad y la mansedumbre vienen de parte de Dios y tenemos nosotros que hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos, no lo que la educación, la posición me da, sino lo que Dios dice. Y Dios está diciendo que tenemos que ser humildes, humildes. Paciencia y perdón. La paciencia es cargar, soportar peso. Y esa es la prueba de fuego, el perdón. De la misma manera que Cristo lo perdonó, así también hacerlo nosotros. El perdón no es una sugerencia, es un mandato a nosotros. Debemos de perdonar. Debemos de perdonar. Pablo está diciendo, si acaso tu hermano te falló, no se olvide que usted le falló a Dios. Y entonces, como Cristo lo perdonó, perdone. Y mire cómo concluye. Versículo 14 al 17. Y sobre todas estas cosas, ¿cuáles? Las que hablamos ahorita. Vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser ¿qué? Agradecidos. La palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. ¿Cómo debe de morar la palabra de Dios? Y ahí sí debe de morar la palabra de Dios. Eso es lo que no queremos que more, ¿verdad? La palabra de Dios. Sí, los pecados que moren en abundancia en nosotros, pero la palabra de Dios no queremos. Tenemos que pedirle, tenemos que ser responsables, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para que la palabra de Dios more, inunde todo nuestro ser en abundancia. En abundancia. En nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos mundanos. Así dice la palabra de Dios. ¿Quieres poner el 16, por favor? Sí, fíjese, lo repito, la palabra de Cristo que more, o sea, habite, o sea, que esté en nosotros. Si yo le pregunto un versículo, ¿a cada uno de ustedes se lo sabrá de memoria? 2 versículos, 3. Que la palabra more, es así, que more, que viva, que habite en nosotros. Porque esa es la que va a hacer la transformación, esa es la que nos va a dar vida y va a ayudar para hacer influencia, para llevar vida a otras personas. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con gracia, con agradecimiento, de verdad en nuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos terrenales. Digo, hermanos, porque la otra vez oí una salsa con letra diferente y que era para adorar a Dios. ¡Wow!
Y déjame lo más chistoso que estaban bailando ahí los hermanos. No, hermano, dice cánticos espirituales. Todo lo que cantamos al Señor debe de glorificar a Dios, debe de hablar de sus atributos, debe de rendirle gloria y honra a Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria y para la honra de Dios. La música tiene que pasar un filtro para que se pueda cantar. Eso entiéndalo, la música es hermosa, pero dice que hay que cantarle con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Wow. El amor, hermanos, el amor es algo bien importante en las cosas de Dios y en nuestras vidas. Es como ese ligamento, es como eso que necesitamos para que se pueda ser posible que todo se una, lo manso, lo humilde, lo paciente, lo misericordioso, todo se una. El amor es importante, porque con amor podemos perdonarnos, con amor podemos ser misericordiosos. Y esos son frutos que da el Espíritu Santo, son frutos que vienen de parte del Espíritu Santo. Por eso cuando la palabra more, lo inunde de abajo para arriba, de arriba para abajo, entonces el Espíritu Santo va a producir en nosotros todos esos frutos del Espíritu Santo que necesitamos para nuestra vida diaria del cristiano. Es algo importante que nosotros debemos entender, mi hermano. Y no voy a acabar porque me tardaría mucho, hermano. Me tardaría mucho. Todavía tengo como 4 hojas aquí, pero no. Y dice que todo, dice la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. No dice que nos visite ocasionalmente la palabra, como muchos le hacemos, Ahorita llegan, guardan su Biblia y hasta el próximo domingo se acuerdan que tienen la Biblia y se la traen. Esa es una realidad, hermano. Yo lo hacía. Yo no sé si tú, pero yo hace mucho tiempo lo hacía. Por eso lo digo. Y por eso lo sé. La palabra muere en vosotros. Una iglesia saludable es una iglesia saturada de la Escritura. Una iglesia saturada de la Escritura. Debe de morar en abundancia. Y esto es central en nuestra fe bautista, que no somos guiados por sentimientos. No debemos ser guiados por sentimientos, sino ¿por qué? Por la palabra, por la Escritura. Por eso no nos ve a nosotros decir, a ver, todos brinquen, todos corran, a ver, están contentos, salten. Porque no nos guiamos por sentimientos, nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios, por la Escritura. Es como nos guiamos. Nosotros sujetamos nuestra voluntad a Dios, no a nuestros sentimientos. Es algo que a muchos no les gusta escuchar, pero esa es la verdad. Y Pablo conecta la música con la iglesia. Y dice, todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Y qué es el nombre de Jesús, hermano? ¿Por qué lo oramos en el nombre de Jesús? Porque ese nombre en la Biblia representa a la persona, autoridad y carácter. Hacer algo en el nombre de Jesús es hacerlo bajo su autoridad, reconociendo que Él es nuestro Señor, que es para su gloria, buscando que Cristo sea exaltado conforme a su carácter, actuando en una manera que refleje quién es Él. No significa nada más añadir las palabras en el nombre de Jesús a nuestras acciones, sino vivir de una manera que Él apruebe en lo que estamos haciendo. Cuando nosotros digamos en el nombre de Jesús, usted dígale, Señor, ¿tú aprobarías lo que estoy haciendo? Y si la respuesta es no, hermano, entonces tengamos cuidado, pero si la respuesta es sí, glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Y con eso termino. ¿Qué prenda del viejo hombre no ha podido desprenderse? ¿De qué prenda? Del orgullo, del enojo, de la ira. ¿De qué prenda no se ha podido desprender? De la inmoralidad sexual. ¿De qué prenda? Les digo una cosa, algo que es serio, que Dios puede ayudarle a desprenderse de esa prenda. ¿Cuándo? Hoy mismo. Creyendo por fe, abundando en la palabra, contando de raíz. Hoy mismo. Cierra tus ojos, oremos. Señor Jesús,
reconocemos nuestro pecado, mi Señor. Gracias porque cuando yo preparaba este tema, Señor, me ardía la cara de vergüenza, Señor. Porque reconozco que hay tantas cosas que debo cortar de raíz. Y pido y ruego su dirección y ayuda, Señor, para que mis hermanos